Resistencia india, persistencia y continuidad. Buen día, jóvenes. Sé que a veces la historia puede parecer algo lejano, lleno de fechas y nombres raros que no dicen mucho. Pero les aseguro que el tema de hoy no es de esos. Hoy, jóvenes, vamos a hablar de ustedes, de mí, de sus abuelos, de aquí de la comunidad, de Veracruz, de nuestro país. Porque la historia que vamos a contar no terminó hace 500 años. Sigue respirando, sigue caminando y está aquí con nosotros. El tema de nuestro video es Resistencia India, persistencia y continuidad. Vamos a adentrarnos en cómo los pueblos originarios de México enfrentaron la llegada de los españoles, cómo resistieron y cómo, a pesar de todo lo que les arrebataron, siguen aquí, firmes, sosteniendo con orgullo una herencia milenaria. Antes de empezar, jóvenes, quiero hacerles una pregunta para favorecer la reflexión. Si un día se despertaran y alguien les dijera, tu nombre ya no vale, tu lengua ya no se habla, tu religión está prohibida y tus tierras ya no son tuyas, ¿qué es lo que harían? ¿Se rendirían o se resistirían? Bien, jóvenes, esa pregunta, que para nosotros es totalmente hipotética, fue la realidad diaria de millones de personas durante siglos. Y aún así, resistieron. Hoy vamos a conocer esa historia. Les adelanto un dato impactante. Según el censo más reciente del INEGI, en México viven más de 23 millones de personas que se identifican como indígenas. Y aquí, en Veracruz, somos el tercer estado del país con mayor presencia de pueblos originarios. O sea, jóvenes, esta historia no es de otros, es nuestra. Empecemos por cuestionar algo que todos hemos escuchado desde niños. Los españoles conquistaron México. Esta frase que suena tan normal tiene un gran problema. Porque, como nos dice el investigador francés naturalizado mexicano Michael Antochiu, México no existía cuando llegaron los españoles. Lo que cayó fue la ciudad de Tenochtitlán, no México como país. México se formó muchos años después, tras la independencia. Entonces, cuando escuchen España conquistó México, piensen en esto. ¿Cómo se puede conquistar algo que todavía no existe? Lo que realmente pasó fue la invasión de un territorio enorme con miles de pueblos, lenguas y culturas distintas que se resistieron de muchísimas formas. Y aquí viene un dato curioso. La dominación española nunca fue total. Hubo regiones enteras, sobre todo en el norte y en el sur del país, donde los pueblos originarios resistieron durante casi 300 años. ¿Se lo pueden imaginar? 3 siglos de lucha. Eso no es conquista rápida ni fácil. Eso es una guerra larga, dolorosa y heroica. Ahora bien, el gran historiador Miguel León Portilla decía algo muy importante. Somos hijos de una doble herencia, la indígena y la hispánica. Es decir, no somos ni puramente indígenas ni puramente europeos. Somos la mezcla, el encuentro, a veces el choque, pero también el abrazo.
de dos mundos. Déjenme hacerles una pregunta. Es retórica. ¿Alguna vez les han preguntado si les gustaría ser de otra nacionalidad? Si le preguntamos a las personas en la calle, muchos responden que sí, que preferirían ser europeos o norteamericanos. ¿Por qué creen que pasa esto? Porque en nuestro imaginario colectivo nos han hecho creer que ser mexicano y sobre todo ser indígena vale menos. Eso se le llama malinchismo. Vamos a hablar de ello más adelante. El historiador Rodrigo Martínez Barax nos advierte algo interesante. Desde la independencia se ha difundido una visión muy simplista, la de los indios buenos y los españoles malos. Pero la realidad es más compleja. También existió y aún existe la visión contraria, la del indígena perezoso, salvaje, atrasado. Ninguna de las dos visiones es justa ni objetiva. Pongamos un ejemplo. Cuando piensen en los aztecas, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Seguramente la imagen de alguien levantando un corazón sangrante en lo alto de una pirámide, ¿cierto? Esa imagen tan repetida reduce a toda una civilización a un solo acto. Es como si alguien dijera que todos los mexicanos somos narcotraficantes solo porque existe el narcotráfico. Injusto, ¿verdad? Pues así de injusto es reducir a los pueblos prehispánicos a un corazón ensangrentado. Les voy a contar algo que muchos ignoran. Cuando llegaron los españoles, los pueblos originarios tenían bibliotecas enteras llenas de códices, que eran libros pintados en papel amate o piel de venado, donde registraban su historia, su religión, su ciencia, sus leyes. ¿Y saben qué hicieron los conquistadores? Quemaron la mayoría. La antropóloga María de los Ángeles González Callado nos explica que con esa destrucción se perdieron muchísimos rasgos de las culturas indígenas. Pero, y aquí viene lo hermoso, la tradición no murió. En el siglo XVI, algunos misioneros y autoridades civiles, a quienes llamamos eruditos mexicanistas, se dieron cuenta de la grandeza de lo que se había destruido. Y comenzaron a recopilar lo que los indígenas guardaban en la memoria. Así nacieron los códices coloniales, que siguieron haciéndose con las mismas técnicas prehispánicas. Y escuchen bien esto porque esto es de nuestro Veracruz. Los códices o mapas de Chiconquiaco pertenecen a esta tradición. El primero se hizo en papel amate en 1542 y el segundo en 1877 como copia del primero. ¿Y dónde están hoy? En el Museo de Antropología de Jalapa, a unos pocos kilómetros de aquí. Pueden ir a verlos. Son suyos, son nuestros, son parte de la historia viva de nuestra tierra. Un dato curioso. El códice más antiguo de América es el Códice Maya de Dresde y contiene cálculos astronómicos tan precisos que hoy, con toda nuestra tecnología, seguimos asombrados de la exactitud con la que los mayas predecían eclipses. Mientras en Europa
Muchos creían que los eclipses eran castigos divinos. Nuestros antepasados los calculaban con matemáticas avanzadas. Así quiero que pensemos juntos en el poder de las palabras. Cuando decimos conquisté a esa chica o conquisté la cima de una montaña, la palabra conquista suena positiva, suena a logro, pero ¿es lo mismo conquistar un corazón que conquistar un pueblo? El historiador Francisco Navarrete nos advierte que la palabra descubrimiento también es problemática, porque implica que los pueblos americanos estaban ahí, disponibles, como objetos esperando a ser encontrados. No solo la tierra, también las personas fueron tratadas como cosas. Por eso, hoy muchos historiadores prefieren hablar de invasión o de caída o de una serie de alianzas, traiciones, rebeliones y genocidios, porque lo que nuestros antepasados sufrieron no fue una simple conquista romántica, fue un proceso brutal. Y aquí otro dato curioso. Colón no fue el primero en llegar a América. Las investigaciones de los arqueólogos Helge y Anne Steen Instack demostraron que los vikingos llegaron aproximadamente 500 años antes, alrededor del año 1000. Así que eso de que Colón descubrió América, pues ni siquiera es del todo cierto. Seamos justos. No todo lo que trajeron los españoles fue malo. Trajeron el hierro, el ganado, la rueda, la pólvora, la arquitectura renacentista, la educación universitaria. De hecho, la primera universidad de América, la Real y Pontificia Universidad de México, se fundó en 1551, casi 100 años antes que Harvard. Eso es algo de lo que deberíamos sentirnos orgullosos. Pero, como nos dice la guía didáctica, la mirada española no era como la de Alejandro Magno, quien al conquistar un pueblo respetaba y conservaba su arte y tradiciones. La mirada española fue principalmente comercial y militar. Destruyeron mucho del arte y la historia de nuestros antepasados. Lo que les importaba era llenar las arcas del rey. Hagamos un ejercicio. Cierren los ojos e imaginen que viven en el año 1519. Acaban de cosechar maíz, tomaron atole en el desayuno, limpiaron su casa, salen al mercado de Tlatelolco, un mercado de 2 kilómetros de largo, lleno de frutas exóticas, semillas, aves de colores, artesanías, olores y sabores. Nadie pasa hambre. Cada quien tiene un papel en la comunidad. Los mayores son respetados por sabios. Los niños son educados con disciplina. Aunque, les confieso, si se portaban mal, los hacían oler humo de chile asado. Así que, jóvenes, agradezcan los castigos de hoy. Cada guerrero era también chamán, curandero, educador y artesano. Cada mujer era curandera, maestra, cocinera, agricultora y partera. Todos eran útiles y valiosos. Ese mundo fue interrumpido violentamente y aún así no desapareció. Aquí una pregunta que siempre me hago y estoy seguro que ustedes también.
¿Cómo es posible que un puñado de españoles conquistara a millones de indígenas que estaban entrenados desde niños en el arte de la guerra? La respuesta, según el historiador Martín García Sem, no es la que nos contaron en primaria. No fue la superioridad militar española lo que decidió la caída de Tenochtitlán. Fueron varios factores. Primero, las alianzas y traiciones. Los embajadores de Moctezuma fueron engañados con intrigas y mentiras. Para nuestros antepasados, la palabra empeñada era sagrada. Para los españoles, mentir era parte de la estrategia. Segundo, y esto es lo más importante, el descontento contra los mexicas. Muchos pueblos estaban cansados de pagar tributos, de los sacrificios, del régimen militarista. Y escuchen este dato contundente. El 99% del ejército que venció a Tenochtitlán era indígena. Sí, como lo oyen. La mayoría eran tlaxcaltecas, totonacos y otros pueblos que se aliaron con los españoles para liberarse del dominio mexica. Tercero, las enfermedades. La viruela, el sarampión, el tifus. Los pueblos originarios no tenían defensas contra estas enfermedades y murieron millones. Se calcula que la población indígena pasó de 25 millones a apenas 1,5 millones en menos de un siglo. Una de las catástrofes humanas más grandes de la historia. Cuarto, el papel de la Malinche o Doña Marina, quien como traductora y consejera ayudó a convencer a los señoríos de unirse a los españoles. Y ahora, jóvenes, viene la parte más heroica y menos contada de esta historia. Si bien el centro del país cayó relativamente rápido, los pueblos del norte y del sur resistieron por 200, 300 años. Los llamados chichimecas, pueblos nómadas del norte, resistieron más de 40 años en guerra continua. En el sur también hubo pueblos que expulsaban por completo a los españoles, quienes tenían que refugiarse en fuertes. La conquista definitiva de estos territorios solo ocurrió en los inicios del siglo XX, con los ejércitos modernos de México y Estados Unidos. El historiador Rojas Galván, de la Universidad de Costa Rica, nos cuenta que los españoles prometían tierras y privilegios a los pueblos que les ayudaban, pero casi siempre incumplían esos acuerdos. Para los antiguos mexicanos, faltar a la palabra empeñada era inconcebible. Para los españoles era normal. Dos éticas opuestas que chocaron una y otra vez. Según Miguel León Portilla, las rebeliones armadas indígenas fueron una respuesta válida y justificable ante la violencia del sistema colonial. No eran salvajes defendiéndose, eran seres humanos luchando por su dignidad, sus tierras y sus vidas. Aquí vamos a hablar de algo delicado pero importante. El escritor Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura, en su libro El laberinto de la soledad, analiza la frase tan mexicana de ¡Viva México, hijos de la... Y ya saben qué dice. La paz. Esta expresión revela una herida profunda, la herida de sentirnos hijos de una madre violada. La Malinche, traicionada por los españoles y traicionada también por nosotros mismos cuando nos avergonzamos de ella. El malinchismo es, precisamente, esa tendencia a preferir lo extranjero sobre lo propio, a ver con vergüenza nuestras raíces indígenas. ¿Conocen a alguien que se sienta más orgulloso de un apellido español que de sus raíces náhuatl? ¿Alguien que crea que
¿portado siempre es mejor que lo hecho en México? Ese es el malinchismo en acción, y es una herida que aún no sana. Eduardo Galeano, el escritor uruguayo, lo dijo con una frase que les pido que mediten. Vinieron los españoles. Ellos tenían la Biblia y nosotros la tierra. Y nos dijeron, cierren los ojos y recen. Cuando abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros teníamos la Biblia. Durante la colonia, la sociedad se organizó en un sistema rígido llamado sociedad de castas. Había dos repúblicas, la de los indios y la de los españoles. Y según cómo nacieras, tu destino estaba prácticamente determinado. Esta sociedad era corporativa, porque todos pertenecían a un grupo estamental, porque tu posición dependía de tu nacimiento, y jerarquizada, porque había niveles estrictos basados en la pureza de sangre. Esta estructura, aunque oficialmente desapareció con la independencia, dejó una marca profundísima: el racismo y la discriminación que aún hoy existen en México. Y aunque el México independiente prometió igualdad para todos, la realidad es que los pueblos indígenas siguieron siendo marginados. El Estado mexicano, desde el siglo XIX, les ofreció igualdad jurídica a cambio de que abandonaran sus tradiciones. Es decir, sé igual a mí, pero para hacerlo, deja de ser tú. Eso, jóvenes, no es justicia, es una nueva forma de conquista. Y llegamos al presente. La resistencia indígena no terminó con las armas, continúa hoy como resistencia cultural. Los campesinos, los habitantes de los pueblos originarios, son guardianes de una memoria que nos pertenece a todos. Miren estos datos actuales del INEGI. En México hay 68 lenguas indígenas vivas. Aquí en Veracruz se conservan 14 de ellas: náhuatl, totonaco, huasteco, tepoluca, zapoteco, chinanteco, otomí, mazateco, tepehua, mixteco, zoque, mitze y algunas variantes del náhuatl. Somos el tercer estado con más hablantes de lenguas indígenas del país. Solo el náhuatl tiene más de 365,000 hablantes en nuestro estado. Y sin embargo, aún enfrentan enormes desafíos. El analfabetismo entre quienes hablan una lengua indígena es del 20%, comparado con el 3.6% en quienes no la hablan. La escolaridad promedio apenas alcanza la primaria. Esto, jóvenes, no es casualidad, es el resultado de siglos de marginación. Pero hay esperanza. En 2003 se creó el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la ONU declaró el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, 2022-2032. El mundo está despertando y nosotros aquí también podemos despertar. Jóvenes, hemos recorrido un largo camino en este video y así que déjenme cerrar recogiendo los puntos más importantes. Primero, vimos que la llamada conquista no fue un evento rápido ni total, sino un proceso largo, lleno de alianzas, traiciones, enfermedades y sobre todo mucha resistencia que duró siglos. Segundo, reconocimos que somos hijos de una doble herencia, indígena y española, y que negar cualquiera de las dos es negarnos a nosotros mismos.
Tercero, entendimos que los códices, las lenguas, las tradiciones y los saberes de nuestros pueblos originarios no son piezas de museo. Están vivos aquí, en Veracruz, aquí, en nuestras familias. Cuarto, comprendimos que el malinchismo y el racismo son heridas que aún no sanan, pero que podemos empezar a sanar si aprendemos a valorar lo nuestro. Y quinto, descubrimos que la resistencia continúa. Cada vez que alguien habla náhuatl, cada vez que preparamos un platillo tradicional, cada vez que respetamos a los mayores, cada vez que un joven como ustedes se interesa por su historia, la resistencia sigue viva. Esto no es solo clase de historia, es una clase sobre ustedes, sobre su identidad, sobre quiénes son y de dónde vienen. Porque entender el pasado es la única forma de construir un futuro más justo. Les quiero dejar con una pregunta que les pido que la piensen, la reflexionen con calma. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que el dinero y las grandes empresas decidan nuestro destino por encima de nuestra dignidad? Y cierro con una frase para que se la lleven en su mente. Un pueblo que conoce su historia no se rinde. Un pueblo que ama sus raíces no se pierde. Y un pueblo que resiste, como lo han hecho los nuestros por más de 500 años, nunca, jamás será derrotado. Ustedes, jóvenes, son la prueba de esa resistencia. Muchas gracias por su atención. Eso es todo por este video.